Consejos para crear los prompts. Sí, vamos a empezar a ver cómo hacemos para crear estos prompts cuando estamos hablando con ChatGPT. Primero tenemos que tratar de ser lo más detallados y específicos posible. ¿Por qué? Porque tenemos que acotar el mar de conocimiento donde va a ir a buscar, ¿sí? Para que no empiece a rebotar por todos lados. Si yo le digo, ayúdame a escribir un correo electrónico solicitando que me asignen el proyecto de documentos legales, es decir, quiero entrar a un trabajo, me va a dar una respuesta, pero va a ser muy genérica. En cambio, si yo le doy un poquito más de contexto, soy un poquito más detallado, ¿sí? De qué tarea o qué es lo que quiero que responda, vamos a obtener mejores resultados. Le podría decir, por ejemplo, en vez de solamente ayúdame a que me asignen a ese proyecto, le voy a decir, estoy solicitando un trabajo en el proyecto de documentos legales que verifican documentos legales. No está mal ser redundante porque estoy acentuando que lo importante son los documentos legales, usando grandes modelos del lenguaje. Tengo una amplia experiencia en prompting y en grandes modelos de lenguaje para generar textos precisos en un tono profesional. Le estoy diciendo cuáles son las cosas que yo sé y lo que quiero que destaque, ¿sí? Incluso le puedo detallar un poquito más la tarea, diciéndole, escribe un párrafo explicando por qué mis antecedentes me convierten en un candidato fuerte para este proyecto y defiende mi candidatura. O sea, quiero que haga lobby por mí, quiero que me venda. Decirme, yo soy muy bueno en esto, tienen que tomarme, les recomiendo que me tomen porque tengo experiencia. Entonces, va a dar una respuesta. Este prompt es mucho más rico, tiene mucho más contexto, es mucho más específico, le estoy dando muchas más indicaciones que simplemente escribirlo de arriba, ¿sí? Así que cuando ustedes se pongan a trabajar con los modelos de lenguaje, traten de ser lo más detallado y específico posible y van a obtener seguro mejores resultados. Y lo otro que suele ser bueno también es ir guiando al modelo para que reflexione antes de dar la respuesta, ir dándole un paso a paso de cómo queremos que llegue a ese razonamiento. Por ejemplo, si yo le digo, hazme una lluvia de ideas con 5 nombres divertidos para un nuevo juguete para gatos. Obviamente me va a dar 5 nombres, ¿sí? Que se les va a ocurrir que pueden ser nombres divertidos. Ahora, si yo en cambio le digo, paso número 1, piensa 5 palabras alegres y divertidas que se relacionen con gatos. Paso número 2, para cada palabra inventa un nombre que rime con ese juguete, ¿sí? Con esa palabra para el juguete. Paso número 3, para cada nombre de juguete, agrega un emoji que sea divertido y relevante, que sea relacionado con eso que acabamos de hacer. Y esta es una prueba que hice con ChatGPT y estos fueron los resultados. Me puso paso número 1, ronroneo, garra, bigote, maullido, felino. Paso número 2, y me fue diciendo, ¿no? El paso a paso. Ronroneo galáctico, garra pispireta, bigote juguetón, maullido divertido, felino saltarín. Y después le agregó los emojis. Y me dijo, este es el resultado final. ¿Necesitas que te ayude con algo más? Digamos que si yo le hubiese dicho simplemente, dame 5 nombres, nunca hubiese tenido esto. ¿Sí? Acá, como yo le estoy dando contexto y le estoy diciendo lo que quiero y cómo lo quiero, lo estoy guiando, lo estoy obligando a que cumpla esas reglas. Y así es una forma de obtener mejores resultados también. Y lo otro que vamos a tener que acostumbrarnos a hacer, que estos modelos, como yo les decía, no son modelos programados, no es algo determinístico. 2 más 2 no es 4. Acá se manejan por probabilidades y no siempre van a responder de la misma manera. Entonces no nos queda otra que ponernos a experimentar, ¿sí? No existe un prompt que sea perfecto para todas las personas y en todas las situaciones. Lo que a mí hoy me funciona, yo te lo puedo recomendar, a vos te va a dar resultados similares, pero quizás a vos no te sirva. Y si yo tiro un prompt ahora y dentro de 5 minutos lo vuelvo a tirar, es muy probable que varíe un poquito la respuesta. ¿Por qué? Por esta cosa aleatoria y de probabilidades que tiene el modelo. Yo puedo achicarle el campo en donde vas buscando, pero puedes ir encarando distintas variantes, ¿sí? Son similares, pero son variaciones las respuestas que va teniendo. ¿Por qué? Por la incertidumbre que tenemos que viene dada justamente por las probabilidades. En lugar entonces de buscar ese prompt perfecto y esa respuesta perfecta, lo mejor que podemos hacer es ir desarrollando un proceso de mejora continua, haciendo solicitudes e ir iterando lo que estamos haciendo. Entonces, hacer prompting, interactuar con estos modelos, tiene que ser algo cíclico, en donde a mí se me ocurre una idea,
Escribo el prompt y me fijo a ver qué me responde, modifico lo que hice en esa idea y así voy iterando hasta lograr el resultado que mejor se ajuste a lo que yo necesito. Si ese prompt me sirvió, lo que puedo hacer es copiármelo, guardarlo. ¿Para qué? Para que en la próxima vez que lo necesite, ya sé que más o menos esa estructura, esa forma de preguntar, es la que funciona de mejor manera. Entonces, el proceso del prompting tiene que ser un proceso iterativo, cíclico, donde primero vamos a tratar de ser claros y específicos en el mensaje. Vamos a ver, ¿sí?, teniendo en cuenta el paso a paso y todo lo que estuvimos viendo recién, pero voy a tener que pensar el por qué puede ser que ese resultado no sea el deseado. ¿Qué es lo que le estaría faltando al modelo? ¿Que le dé más contexto? Bueno, entonces ahí voy a empezar a redefinir el mensaje que le estoy dando y voy a iterarlo varias veces hasta que logre el resultado que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, consejo, no hay que pensar demasiado ese primer mensaje que le vamos a dar. Lo mejor es algo rápido, algo sencillo, y según lo que me va respondiendo, vamos a ir mejorándolo con el tiempo, aprovechando las memorias, aprovechando distintas técnicas que podemos llegar a ir trabajando, ¿sí? Entonces, esto de tratar de entender cómo van respondiendo los modelos y cómo podemos interactuar, lo que genera es toda una técnica de ir probándolos, ir sabiendo cuáles son las mejores respuestas o la mejor forma de comunicarse, ¿sí? Y ahí es donde surgen estos conceptos de prompt engineering o ingeniería del prompt, ingeniería de instrucciones, de los mensajes. ¿Qué es esto entonces? Se refiere justamente a la práctica de diseñar de una manera hábil y efectiva estas instrucciones, estos prompts, ¿sí?, las indicaciones que le estamos dando a los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial. En el caso de los modelos basados en transformers, como los GPT, ¿sí?, que GPT es Generative Pre-Trained Transformer, quiere decir, son modelos generativos, ¿sí?, que tienen la tecnología Transformers como tecnología que los construye, ¿sí? Y están preentrenados con un montón de información. Ese montón de información que tiene es lo que nosotros después usamos como conocimiento y lo que le permite, ¿sí?, tener ese conocimiento del lenguaje humano. Y nosotros vamos a ir manipulando ese conocimiento en las indicaciones y lo que vamos a tratar de hacer es que el rendimiento de la respuesta que nos dé sea lo más óptimo posible y se asemeje más al resultado que estamos buscando, ¿sí? Entonces, ingeniería del prompt es justamente eso, tratar de ser cuidadosos, ¿sí?, en cómo formulamos las preguntas, los comandos, para que haga una tarea específica, ¿sí?, para que la respuesta sea lo más precisa, lo más útil posible. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ajustar la redacción, incluir un poco de contexto, o por ahí, si es un problema muy complejo, dividirlo en problemas más chiquitos, como hicimos con el juguete del gato, que le fuimos dando un paso a paso, ¿sí?, para que entienda qué es lo que queremos. Ahora, como idea general y como esquema mental, nosotros podemos pensar que un prompt debería cumplir esta estructura mínima, ¿sí? Por defecto, tiene que tener la instrucción. Ahora, en el caso que yo quiera, le puedo ir agregando un poquito de contexto, porque sé que va a ser siempre mejor la respuesta. Le puedo dar datos de entrada para que los use, los manipule y entienda la secuencia de pasos, ejemplos de lo que quiero, ¿sí? O información que quiero que procese. Cuando le estoy dando un archivo, le estoy dando un dato de entrada. Cuando le estoy dando texto que quiero que me traduzca, le estoy dando un dato de entrada. Y le puedo dar un formato de salida. Le puedo decir cómo quiero que me devuelva la respuesta. En qué formato, con qué estructura, con qué lenguaje, ¿sí?, con qué tonalidad en ese texto, con qué estilo. Todo eso lo podemos controlar. Entonces, mínimamente, un prompt, si nosotros nos mentalizamos que tiene que tener estas 4 partes, ¿sí?, la que no puede faltar nunca es la instrucción, porque es donde le estamos diciendo lo que queremos que haga. El resto nos va a ayudar, ¿sí?, a que tengamos respuestas mejores. Entonces, recomendación: no se maten mucho en cómo dar todo esto. Si ya lo tienen mejor, arranquen con la instrucción y después lo van refinando. Si pueden hacer esto porque ya están cancheros, porque saben qué es lo que quieren, cuál es el contexto, cuál es el dato de entrada, bueno, hagan el prompt lo más robusto posible y se están ahorrando tiempo. Ejemplos: cuando estamos hablando de contexto es información extra, ¿sí?, información adicional que puede ayudar a que mejore la respuesta.
Por ejemplo, le puedo aplicar lo que se conoce como roleplay, ¿sí? Y decirle, hazte pasar por. Eres un experto lingüista diplomático destacado por el tono formal de tus trabajos. Le estoy diciendo, sos un traductor y tenés un tono muy formal. La instrucción que le voy a dar, ¿qué es lo que quiero que haga? Traduce del español al inglés el siguiente párrafo. Dato de entrada. Obviamente, en este caso, le voy a pasar el párrafo. Estimado embajador, es un placer contar con su presencia el próximo viernes 10 de noviembre. Formato de salida. Bueno, acá le puedo decir qué tipo quiero, cómo quiero la salida, con qué estilo, qué longitud. Acá le puedo pedir todo lo que quiera, ¿sí? En mi caso, le dije, genera 2 traducciones en formato HTML. ¿Por qué 2? Porque quiero elegir la mejor. Y en HTML porque quiero copiar y pegarlo en mi aplicación que uso para enviar los mails y que del otro lado le llegue exactamente del mismo formato que yo lo pegué, ¿sí? El formato HTML es el formato que usan las páginas web, ¿sí? Si yo uso texto plano, depende de cómo interprete la aplicación del correo, cómo lo va a ver la otra persona. Si yo le pongo formato HTML, por lo general se mantiene la estructura y la arquitectura de los mensajes. Yo sé que les acabo de decir que no existe la fórmula perfecta para todas las personas, pero sí existe lo que llamo una fórmula mágica, que no es más que para estructurarnos nosotros mentalmente cómo armar un prompt. Esa fórmula mágica que vamos a armar tiene las distintas partes. Es la estructura que acabamos de ver, adicionada o subdividida en algunas partes importantes. Un rol. ¿Qué papel quiero que juegue el modelo? Pedirle que se haga pasar como un profesor, un analista, un programador. Eso va a ayudar a que el modelo achique todo su campo de conocimiento y se enfoque solamente en ese área. Entonces, simplemente dándole un rol, estoy achicando un montón el campo de conocimiento. El resultado, ¿qué es lo que quiero que haga? ¿A dónde quiero llegar con lo que le estoy pidiendo? ¿Sí? ¿Una explicación? ¿Un resumen? ¿Quiero que me devuelva una lista paso a paso? ¿Quiero que me ayude a generar contenido para algo? ¿Qué es el resultado que estoy buscando? El objetivo, ¿para qué lo estoy haciendo? La meta final, la razón de ser de lo que quiero lograr. Comprender un problema que no sé, entender un concepto que no termino de interpretar, ¿sí? Generar texto creativo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? Y después, el contexto o la audiencia a la que va dirigido eso que le estoy pidiendo. Acá es donde puedo meter distintos escenarios, distintas personas. Va dirigido a personas técnicas de lengua inglesa. Va dirigido a niños de 5 años. Esto lo voy a usar en mi blog que está destinado a público, tal público en general. ¿Sí? Yo ahí puedo especificar quién es la audiencia o qué es el público dirigido o darle el contexto que veníamos hablando antes, ¿sí? ¿Qué tono, qué nivel de detalle quiero? ¿Sí? ¿Sobre qué tema quiero que trabaje? También podemos hablar de ciertas limitaciones que le podemos dar. Estas limitaciones pueden ser, ¿qué cosas no quiero que haga la respuesta? ¿Sí? Por ejemplo, le puedo dar un límite de longitud, le puedo decir, no quiero que me hables o que me respondas usando estos términos, estos otros temas, quiero que solamente hables de este estilo, quiero que solamente me devuelvas la información en este formato, ¿sí? Entonces la estoy limitando, no le doy libertad, le estoy dando reglas extra que tiene que cumplir. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 pautas que yo le voy a ir dando y que me ayudan a mí mentalmente a usar esto de poder comunicarme mejor. Y que en la práctica está demostrado que cuando usamos esto, logramos mejores resultados. Ejemplos de rol. Le voy a dar un par de ejemplos de cada cosa para que se entiendan. No tienen correlación entre sí, ¿no? Los temas. Acá cada ejemplo es un ejemplo único. Actúa como un profesor de historia y explica las causas principales de la Revolución Francesa. Acaba de ser, no es un historiador, sino que es un profesor de historia. Entonces va a tener un lenguaje, un contexto educativo. Va a meter detalles tratando de cumplir eso. Va a tener cierta profundidad, va a tener cierto enfoque. Resultado. Proporciona una lista de pasos necesarios para preparar una presentación de PowerPoint. ¿Qué va a hacer el modelo? Me va a dar una guía, en lo posible paso a paso, para poder armar la presentación. Y me va a ir guiando en esos pasos porque se supone que soy alguien que no sé usar PowerPoint.
Ese es el objetivo, eso es lo que quiero. Objetivo: resuelve el problema matemático para demostrar cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Es decir, le voy a pasar un problema y le estoy diciendo que el objetivo, en realidad, no es el problema y cómo lo resuelve. Lo que quiero es explicar el teorema de Pitágoras. Ese es el objetivo final. Entonces, el modelo va a solucionar el problema, pero también va a explicar el cómo aplica el teorema de Pitágoras a ese problema, ¿sí? Y esto, evidentemente, va a tener un objetivo educativo, porque tiene que explicar. En cuanto a contexto y audiencia, explica la teoría de la relatividad de Einstein de manera para que sea entendible para un estudiante de secundaria, ¿sí? Entonces le estoy diciendo a la audiencia hacia dónde va, qué lenguaje tiene que usar, qué nivel de complejidad es apropiado. En este caso, un estudiante de secundaria es un adolescente, por lo tanto, tiene que tener un lenguaje sencillo y ejemplos que sean fáciles de entender. Si en cambio le digo que es un físico experimentado, obviamente el lenguaje va a ser otro. Si le digo que sea un nene de 5 años, el lenguaje va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Entonces acá es donde está lo del contexto y la audiencia. Las limitaciones. Escribe un resumen de una novela de no más de 100 palabras. Entonces le estoy diciendo qué tan breve quiero que me lo resuma. ¿Cuál es la longitud? Y como extra, los modelos del lenguaje, por lo general, cada vez que yo le doy la instrucción, aplico Enter para enviarlo, empiezan a generarme una respuesta. Pero los modelos del lenguaje también son muy buenos preguntadores. Saben hacer preguntas interesantes. Y si yo aprovecho esa característica, puedo también ayudar a generar contexto de manera interactiva con el modelo. Le puedo decir, le paso todo el prompt que yo quiero y le digo, me harás preguntas una por una para generar la mejor respuesta posible. Hasta que yo no responda una pregunta, no me vas a hacer la otra. ¿Entendido? Y ahí me va a decir, ok. Y entonces me va a empezar a preguntar cosas que quizás yo no tuve en cuenta, como contexto, como lugar para trabajar, que me van a servir para ir iterando con el modelo y generar una respuesta mejor. Vamos a después, ahora en breve hacemos un ejemplo y cuanto más cosas de estas usemos, más efectivo va a ser, obviamente. Aymajo dice, para que sean efectivos se deben aplicar todos los pasos siempre. No, todos los pasos no, ¿sí? Pero cuanto más de estos usemos, más posibilidades hay de que mejores resultados obtengamos, ¿sí? No hay obligación de tener todo esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después esto del refinamiento, ¿no? Ir iterando mucho más allá, usando la memoria, aprovechar que podemos mejorar el prompt, agregar cosas, quitar cosas, hasta que la cosa más o menos funcione. Acá les voy a dejar algunas estructuras para que nosotros podamos ir practicando, ¿sí? Esto lo podemos probar, por ejemplo, en ChatGPT, ¿sí? Voy a ir a ChatGPT ahora y voy a copiarme la primera y vamos a hacer una prueba con ustedes, ¿sí? Para ver cómo es que funciona esto de aplicarle todas estas cosas. Vamos a ir al navegador. Si ustedes tienen ChatGPT, ahora les voy a pasar la estructura. Esta estructura la tienen copiada en el PDF, ¿sí? Así que la pueden tomar de ahí en el Google Drive, tienen todo esto. Acá tenemos ChatGPT. Voy a ir al texto de la presentación y lo voy a copiar. Así jugamos un ratito con este prompt para que vean cómo es que se usa o cómo usaríamos el prompt. Entonces ahí lo estoy copiando, se los voy a pasar por acá para que no tengan que ir hasta el PDF, ¿sí? Ahí se los acabo de pasar por el chat, se los voy a pasar también por el WhatsApp para que lo tengan. Ahí está, ¿sí? Bueno, me voy a ChatGPT, lo pego y dice, hazte pasar por, ¿qué quieren que sea? ¿Qué rol le damos? Vamos a hacerlo juntos. Si me ayudan, lo pasemos rápido y podemos seguir avanzando con el temario. Vamos a hacer una cosa. Les voy a permitir que se desmuteen. Ahí está. Si se quieren, pueden hablar, ¿sí? Para hacerlo más fácil. Se pueden desmutear y decirme, hazte pasar por, ¿qué se les ocurre? ¿Por Einstein? ¿Sería un físico? ¿Un físico experimentado? ¿Por un ingeniero? ¿Un físico o un ingeniero en qué? Esas dos opciones. Rápido, votemos rápido. Antes, si no decido yo. Ninguno se desmutea, ninguno... Pablo dice, ¿un físico entonces? El físico, bueno, un físico experimentado. Perfecto. Hazte pasar por un físico, vamos a poner experimentado, para decir que tiene experimentado.
Resultado. ¿Qué es lo que queremos generar? ¿Qué necesitamos? Pedirle al físico. Un astrónomo, puso Héctor. Bueno, ganó el físico. Decime, Héctor, ¿qué resultado le pedimos al físico? ¿Qué le quieren preguntar? Mi problema es resolver. ¿Cómo armar una bomba nuclear? No, no me lo va a decir. No me lo va a decir por un problema ético. Que eso después lo vamos a ver. O que me explique, ¿no? La fórmula para unir el agua y el aceite. Son malos. Yo los estoy tratando de hacer participar. ¿Cómo se demostró la teoría de la relatividad? Bueno, necesito generar una explicación sencilla. Y mi objetivo es contar cómo se demostró la teoría de la relatividad. ¿Cómo se demostró la teoría de la relatividad? Evidentemente, yo no le estoy poniendo acento a nada, pero igualmente me lo va a entender. Esto va dirigido a, vamos a poner adolescentes. Necesito un total de, para que vean que esto no hace falta cumplirlo, vamos a quitar esto, ¿sí? Y acá le vamos a hacer que interactúe conmigo para ayudarme a generar mejor contexto. Le voy a decir, me harás preguntas una por una para generar una mejor respuesta. Hasta que no responda una, no me vas a hacer otra. Entonces, vamos a ver qué me devuelve. Entiendo, vamos a construir una explicación clara y sencilla sobre cómo se demostró la teoría de la relatividad. Primera pregunta, ¿quieres enfocarte en la relatividad especial y la velocidad de la luz constante o en la relatividad general? La curvatura espacio-tiempo. ¿Qué quieren hacer? ¿Especial o general? ¿General? ¿Les parece bien? General. Sí, fíjense en cómo a mí no se me hubiese ocurrido esas dos diferencias, ¿sí? Seguramente ahora me va a hacer otra pregunta más. Siguiente pregunta. ¿Quieres contar una historia específica de un experimento clave como el eclipse de 1919 o hacer un resumen general de varias pruebas? Ah, la historia está bien. ¿Quieres que la explicación sea más narrativa, como un cuento, o más científica? Una mezcla quiero que sea, ni una cosa ni la otra. Genial, vamos a construir una historia. Siguiente pregunta. ¿Quieres que mencione a los científicos involucrados como Alan Einstein o prefieres contarles sobre el experimento? No, puedes nombrarlo. Una pregunta más y si no le digo que ya basta de preguntas. ¿Quieres que use metáforas o comparaciones para hacer la explicación más visual de cómo comparar la gravedad con una tela elástica deformada por una bola pesada, de ese estilo? Sí, usa metáforas con elementos cotidianos. ¿Quieres que la historia tenga inicio llamativo como pregunta intrigante o situación cotidiana? Intriga y desarrollo cotidiano. Y ya fueron suficientes preguntas. Escribí suficientes de cualquier manera. Entiendo. Cuando la luz se dobló, la prueba que cambió la física. Imagina que estás jugando a las canicas en un parque, colocas una pelota grande sobre un trampolín y de repente notas algo curioso. Si lanzas una canica cerca de la bola grande, no sigue una línea recta, sino que su trayectoria se curva hacia ella. No porque la canica esté siendo jalada, sino porque el trampolín se ha hundido bajo el peso de la bola grande, deformando el camino por donde rueda. Ahora cambia la pelota grande por el sol y la canica por un rayo de luz. Einstein decía que el espacio funciona como un trampolín cuando hay un objeto muy masivo, como una estrella o un planeta, deforma el espacio a su alrededor. Si la luz pasa cerca, no sigue un camino recto, sino que se curva. Esto sonaba increíble en 1915 cuando Einstein presentó su teoría de la relatividad general, pero había un problema. Había cómo probar algo tan extraño. El gran experimento del eclipse, bueno, y acá me suenan, ¿sí? Acá me está mostrando el texto, se lo voy a copiar, se los voy a pasar por si les gusta, y se los voy a copiar
por WhatsApp que me permite poner textos más largos, ¿sí? Así tenemos una idea de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, acá vemos un ejemplo. Si yo quisiera, puedo seguir iterando sobre este contenido, pedirle que me lo resuma, resúmelo en un párrafo, ¿sí? Acá estoy aplicando un limitante. Y evidentemente me hizo un resumen, ¿sí? Entonces, estas estructuras, yo ya sé que funcionan, las puedo usar y voy cambiando lo que necesite, ¿sí? Entonces, es una manera de ayudarme a mí mentalmente a cómo ir trabajando con estos modelos del lenguaje. Vamos a volver a la presentación. ¿Les gustó el ejemplo? ¿Les sirvió para fijar un poquito de qué estábamos hablando? Ahí tienen después, y más creo que en los TXT deben estar estos dos ejemplos de estructura de un prompt. Tips básicos para mejorar estos prompts. Algunas cosas las fuimos hablando, las fuimos haciendo, pero vamos a terminar de nombrarlas ahora. Considerar el contexto. Hazte pasar por, ¿sí? Y recordar que ChatGPT tiene memoria, con lo cual yo puedo ir haciendo referencia a estructuras previas, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, también qué tan acotado quiero que sea ese enfoque o qué tan amplio quiero que sea. Por ejemplo, 10 libros para leer este año o 10 libros que debería leer siendo jardinero principiante, ¿sí? Entonces ahí tenemos una forma de cambiar el enfoque o cambiar el nivel de la explicación en ese contexto. Explícalo como si tuviera 5 años, como si tuviera algo de experiencia en el tema, como si fuera un experto. Me van a dar evidentemente resultados distintos, ¿sí? Acá vamos a hacer referencia al archivo que está guardado y que dice 01 prácticas de contexto, que lo pueden buscar en el Drive, ¿sí? Voy a mostrar un ejemplo solamente de esto para que podamos seguir avanzando y llegar a ver la mayor parte de lo que había quedado pendiente, ¿sí? Voy a volver a ChatGPT y voy a ir tomando y copiando. Ustedes pueden hacer la prueba también si quieren, porque tienen ahí el texto. Le voy a decir, por ejemplo, dime 10 libros que debería leer este año. Y me va a decir, de ficción, te recomiendo estos. No ficción, te recomiendo estos otros. ¿Sí? Está medio lento la generación. Clásicos, ahí me tiro un par. Ciencia ficción y fantasía. El nombre del viento y Doom, dos buenos libros. ¿Sí? Y acá me dio 10 libros. O sea, fue bastante genérico, fue bastante amplio el rango que yo acá le estoy pasando. En cambio, si ahora le digo, por ejemplo, poniendo un poquito de esto del roleplay, hazte pasar por un experto en marketing, entonces ya le estoy diciendo que quiero libros de marketing, dime los 10 libros que debería leer este año. Y acá me va a dar todos libros que tienen conceptos asociados al marketing, estrategia y crecimiento, psicología del consumidor, estrategia digital y branding de marca, marketing digital y social media, analítica y medición, ¿sí? Ahora si le digo, por ejemplo, ¿no? Y acá vamos a ver el tema de aprovechar la memoria. No le voy a decir que quiero los libros, simplemente le voy a decir, hazte pasar ahora por un reconocido autor de novelas policiales. Evidentemente, me va a dar, entendió lo que yo quería hacer, ¿sí? Haciendo referencia a la conversación y a la memoria, ahora quiero que seas alguien que recomiende policiales. Entonces me está dando clásicos, algunos de misterio, La chica del tren, El psicoanalista, buenos libros, Silencio de los corderos, ¿sí? El secreto de sus ojos. Ahora yo le puedo decir, puedo arrancar una conversación nueva o simplemente decirle, olvídate de las conversaciones previas. Perfecto. Y ahora le digo, hazte pasar por un chef experto.
Y ahí va a empezar, se olvidó de que estoy hablando de los libros. Directamente dice, soy un chef experto con años de experiencia, gastronomía, técnicas, ¿te gustaría consejos sobre cocina? Y ahora le voy a decir que ahora que tengo este contexto, y acá vamos a volver a usar la memoria, ahora sí le voy a decir, dime 10 libros que debería leer este año. Me debería dar libros de cocina. ¿Sí? Podemos cambiar el formato de salida, diciéndole, dame 5 libros más, pero ahora dame la información en formato tabla, le voy a decir. ¿Sí? Entonces me debería dar 5 libros distintos, pero en una tabla. Y decidió hacer que sea título, autor y descripción. Debería controlar que no se estén repitiendo de arriba. ¿Sí? Pero bueno, ahí me generó el texto. Ahora le voy a decir, empecemos una nueva conversación. También puedo arrancar de acá arriba. Y ahora vamos a usar otro contexto. Por ejemplo, dime 10 libros que debería leer este año siendo yo un desarrollador web principiante. O sea, va dirigido a mí y yo soy el principiante. Ese es el nivel de lenguaje que quiero que maneje. Fundamentos del desarrollo web, HTML y CSS. Bien. JavaScript, jQuery. Aunque no sea moderno, jQuery se sigue usando en todos lados. Elo con JavaScript. Interesante para aprender JavaScript. Sería lo básico de JavaScript. Diseño, refactoring, qué es el backend, buenas prácticas, optimización y seguridad. Bueno, bastante bien, ¿sí? Vamos a arrancar una nueva conversación y le voy a decir el ejemplo del experto en física. Vamos a decir que en vez de la teoría de relatividad me explique el principio de Arquímedes. Entonces ahora le voy a decir, explícame el principio de Arquímedes como si fuera un experto en física. Yo soy un experto en física. Entonces, el lenguaje que va a usar evidentemente va a ser muy técnico, ¿sí? Acá me está dando el principio literal de cómo lo escribió Arquímedes, ¿sí? El cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimentado por una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Y acá está la fórmula, acá me lo sigue explicando, y acá me dice aplicaciones y consecuencias. Ahora, si yo le digo que yo no soy un experto, en realidad soy una persona que tiene algo de conocimiento en física, vamos a ver que más o menos aparece igual, no me hace la transcripción de cómo lo hizo Arquímedes, me lo adapta, como el agua y el aire, sumergido en un fluido, como agua y aire, me está diciendo, ¿sí? Me muestra la fórmula, los ejemplos, pero acá me dice cuáles son los efectos, me está dando más ejemplos, me está ayudando a entenderlo. Y si bajo aún más el nivel de explicación y le pongo, explícamelo ahora como si fuera un niño de 5 años. Claro, imagina que estás en una piscina, tomás una pelota de la playa y cuando la empujas bajo el agua se siente algo que lo quiere hacer subir, ¿verdad? Esa es la fuerza mágica llamada empuje. Esta fuerza siempre empuja hacia arriba cualquier cosa que pongas en el agua. Cuanto más grande es la cosa que metes, más agua mueve y más fuerte es el empuje. Ahora, si algo es muy pesado y chiquito como una piedra, el empuje no es suficiente y la piedra se va a hundir. Pero si algo es grande y liviano, como un barco o la pelota, el empuje lo mantiene flotando. Por eso los barcos no se hunden y los globos de aire suben como magia. Digamos que me bajó bastante el lenguaje. Si yo comparo esto con lo que vimos al principio, se nota que la audiencia es distinta, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Federico dice, siendo un modelo generativo, ¿puede también depurar el prompt que le doy y hacerlo más viable para mejorar resultados, no? Sí, sí, evidentemente. Además, le puedo decir, dame 5 prompts para generar texto para un blog de tecnología. Le estoy pidiendo que me dé 5 prompts para generar textos para un blog de tecnología. Aquí tiene 5 prompts. Las tendencias en tecnología. Y fíjense cómo me está dando ya la estructura, ¿no?
Acá le puedo poner para el año, la industria. Bueno, sí, se puede preguntar para todo lo que queramos, cómo preguntarle para ventas y demás. Después, más adelante, voy a ver si armamos un ejemplo, ¿sí? De cómo conocer el buyer persona, de cómo armar publicidades en Instagram, de cómo programar una página web. Vamos a hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces podemos hacer varias de estas cosas. Le puedo decir que me gustó, me dé dos variantes del punto 3. Dame dos variantes del punto 3. Variante 1, variante 2. ¿Sí? Acá podemos seguir jugando, iterando, ¿sí? Algunos tips más, ¿sí? Dar una tarea lo más específica posible. Decirle, remover, añadir, cambiar, que lo acabamos de hacer. Dame dos más, ¿sí? Eliminar tal una, tal cosa, hacer la otra. Hacerle preguntas o pedirle que nos haga preguntas para elaborar para tener una mejor elaboración. Eso también lo acabamos de ver. Si el resultado no es satisfactorio, seguimos iterando, como ya fuimos viendo. Y le podemos llegar a pedir prompts para otros enfoques. Por ejemplo, ¿en qué cosas no pensarías sobre tal tema? ¿O qué cosas son poco comunes pensar sobre tal tema? ¿Cuáles son las respuestas poco comunes o menos conocidas sobre esa misma pregunta que yo le acabo de hacer? Dame algo original sobre tal tema que algunas personas no creerían, ¿sí? Y entonces reemplazo cuál es el tema y lo puedo ir probando. Acá les dejé el archivo número 2, donde tienen varios prompts, ¿sí? Para poder ver este enfoque. Si quieren y tienen después acceso a ChatGPT, pueden ir probando eso. Yo quisiera seguir avanzando para no retrasarnos mucho más, y nos queda poquito tiempo. Pero cualquier cosa, después la clase que viene probamos algunos de estos. Si me dicen, che, probé tal cosa, no lo terminé de entender, y si no, seguimos comunicados por WhatsApp, ¿sí? Pero sepan que ahí tienen puntualmente el archivo 2. Después podemos aplicarle modificadores, por ejemplo, ¿sí? Modificadores en cuanto a qué? A cuantificadores, ¿sí? Dame muchos, dame algunos, evita pocos, la mayoría, quiero todos, ¿sí? Adjetivos, ¿sí? Cuando le digo quiero una historia feliz o quiero que me cuentes algo emocionante sobre, ¿sí? Entonces podemos meter muchos de estos modificadores que le cambian, son palabras que parecen sencillas, ¿sí? Pero le cambian mucho la forma en que nos responde, ¿sí? Acá sí les voy a demostrar algún ejemplo porque quiero que se note bien, ¿sí? La intensidad, que sea extremadamente, que sea muy, ¿sí? No me contestes tal cosa, evita el uso de tal otra cosa. Ahora cuando yo le puse, por ejemplo, ahora hazte pasar por, bueno, ese ahora implica que voy a usar la memoria porque le estoy diciendo lo que hiciste antes, bueno, ahora quiero que lo hagas de tal otra manera, ¿sí? Eso también le da conceptos de temporalidad, algo que sea completamente, parcialmente, ligeramente, ¿sí? Vamos a probar eso ahora con estos ejemplos. Para esto tenemos el archivo 03 que se llama modificadores.txt y este sí quiero mostrarlo en ChatGPT. Me voy a ir a ChatGPT, los invito a que vengan conmigo a ChatGPT si ustedes lo tienen abierto, abran el archivo y prueben también estos prompts, que son simplemente para tener ejemplos, ¿sí? Vamos a tomar el primero. Escribe un saludo de bienvenida al curso de Prompt Engineering que suene formal. Bienvenidos al curso de Prompt Engineering, estimados participantes. Es un honor darles la bienvenida a este curso donde exploraremos los fundamentos y las estrategias avanzadas para la creación de prompts efectivos. Esperamos que este curso les brinde herramientas claves para mejorar sus habilidades en diseño de prompt y maximizar el impacto. Bien, ahora quiero que sea formal, pero que sea muy cálido, ¿sí? Acá le estoy dando adjetivo y también le estoy dando un grado de intensidad de ese adjetivo. Quiero que sea muy cálido. Vamos a ver cómo varía. Bienvenidos al curso de Prompt Engineering, queridos participantes, ¿sí? Es un placer dar la bienvenida a esta emocionante experiencia de aprendizaje. Este curso exploraremos juntos el arte y la ciencia de diseñar prompts efectivos con una habilidad clave para interactuar de manera óptima con los modelos de inteligencia artificial. Evidentemente, ¿sí? Acá está mucho más
más cálido. Es formal, pero está mucho más cálido. No importa si están dando sus primeros pasos en este campo o si ya tienen experiencia. Aquí encontrarán el espacio de crecimiento, colaboración y descubrimiento. En cambio, si yo ahora le digo, vamos a cambiarle un poquito el tono, usando estos modificadores, escribe el de bienvenida que sea muy breve, que suene informal, feliz y muy emocionante. Bienvenidos al curso de Prompt Engineering, y me mandó emojis por todo lado. Prepárense para descubrir el poder de los prompts y llevar su interacción con la IA al siguiente nivel. Aquí aprenderemos a experimentar y nos divertiremos en el proceso. Manos a la obra. Evidentemente es mucho más corto y están cumpliendo eso que yo le acabo de decir. Vamos a hacer algo que se note, por ejemplo, para el Día de la Madre. Escribe un saludo para mi mamá por el Día de la Madre que suene extremadamente eufórico. Feliz día, madre, mamá. Madre, mamá. Mamá, hoy es tu día y no hay palabras suficientes para decirte cuánto te amo. Eres la reina de mi vida, la luz que ilumina cada paso y doy la fuerza que siempre impulsa a seguir adelante. Eres increíble. Gracias por cada abrazo, cada sonrisa, cada palabra de aliento y cada locura que compartimos. Eres la mejor mamá del universo entero. Es bastante eufórico, ¿no? Hoy celebramos a lo grande, te lo mereces todo y más. Te amo hasta el infinito, mamá. Vamos a hacer ahora que suene, vamos a hacer una reseña de un restaurante que suene casual, ¿sí? Que me diga como que no quiere la cosa de qué se trata, pero que sea extremadamente insatisfecho. No vuelvo más. Ah, bueno, está muy insatisfecho. Si pudiera darle 0 estrellas, lo haría. Fui con muchas ganas de probar este lugar porque tenía buenas reseñas, pero ya vaya decepción. Desde ya entré el servicio terrible, en mayúsculas. Nos ignoraron por 15 minutos antes de traernos el menú. Cuando finalmente pedimos, la comida tardó una eternidad en llegar. Y para colmo, la comida. Seca, sin sabor, nada parecido a lo que muestran en las fotos. Bueno, evidentemente está muy enojado el muchacho, no le gustó el lugar y no lo va a recomendar, ¿sí? Entonces, acá podemos ver cómo podemos ir generando, ¿sí? Distinto contenido, simplemente cambiando estas palabritas, estos modificadores. Si yo escribiera este mismo, ¿sí? Pero le voy a decir que no estaba extremadamente insatisfecho, sino ligeramente. Podría haber sido mejor. Fui a un restaurante con muchas expectativas, pero la experiencia fue un poco decepcionante, ¿sí? La comida estuvo, meh, no estaba mala, pero tampoco increíble. Pedí un plato que sonaba de los más recomendados. En cuanto al precio, creo que es un poco elevado, ¿sí? O sea, es insatisfecho, pero no está tan enojado como el anterior, ¿sí? Y simplemente lo que hicimos fue cambiar el ligeramente y acá pusimos extremadamente, ¿sí? Son palabras muy potentes que condicionan mucho la forma en la que estamos redactando. Entonces, ojo con cómo las utilizamos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Les va gustando los ejemplos? ¿Les sirven? Hay, dentro de esos TXT tienen varios prompts, ¿sí? Para ir usando. Errores comunes. En general, lo primero y lo más común y lo que todo el mundo se equivoca es usar a estos modelos como si fuesen un oráculo que todo lo saben, ¿sí? Como herramienta para ahorrar tiempo e impulsar la creatividad, están buenas, pero no lo usemos como que respuesta válida, porque sabemos que pueden tener alucinaciones. Ustedes ya saben cómo funciona un transformer, ya entienden que trabaja con probabilidades, ya saben que va a buscar a su nube de conocimientos y tienden a autocompletar, ¿sí? Entonces ya pueden justificar el por qué no hay que usarlo como oráculo. A veces nos puede dar respuestas que parecen que son verdad, porque semánticamente están bien, pero no siempre los datos son verdaderos. Tratemos de cotejarlo contra otra fuente, sobre todo si son datos sensibles, ¿sí? En cuanto a salud, en cuanto a todos esos temas, hay que trabajarlos con pie de plomo. Últimamente están entrenando con aprendizaje por refuerzo, por retroalimentación humana, para que uno no pueda usarlo, ¿sí? No sé si ChatGPT usted le hace una pregunta de salud, seguramente les responda algo y les diga algo como recomendamos que vayas al médico, ¿sí?
Falta de especificidad. Esto es lo primero que les expliqué para poder arrancar. Hay que dar contexto, hay que indicar qué es lo que queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos. Si no lo hacemos, es el primer error que cometemos. Y muchas veces decimos, estos modelos no sirven para nada. Les pregunto una cosa y me responde cualquiera. En realidad el modelo está haciendo lo que sabe hacer. Somos nosotros los que le tenemos que guiar el cómo hacerlo. ¿Sí? Temas cronológicos. Recordar que hay información que no tienen y que todo depende de los datos de entrenamiento y de su fecha de corte. Y después no hacer el refinamiento, no hacer la cosa interactiva, no ir probando, quedarse solo con la primera respuesta, ¿sí? A veces hay que validarla con otra fuente, hay que seguir iterando, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, nos podemos seguir comunicando por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Hasta la próxima, nos vemos.